Buenos días tengan ustedes en este día, martes 18 de agosto. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículos del 23 al 30. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos quedaron muy espantados y dijeron: ¿entonces quién podrá salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será de nosotros? Jesús les dijo: les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí deje casas, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El joven rico se fue triste. Imposible seguir a Jesús. Para hacerlo tenía que aprender a manejar sus riquezas de otra forma. Y con el apego que sentía, le fue imposible. Se conformó con ser bueno, hasta donde la práctica de los mandamientos le permitiera, aunque siguiera con el vacío en el alma de algo que le hacía falta. Ahora es Jesús quien le habla a sus discípulos y han estado muy atentos a los acontecimientos y les habla para dejarlos espantados. El Maestro hace caer en cuenta sobre una situación que excluye a la gente de la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Los discípulos no lo han pensado. Quizás solo hasta ahora se sienten confrontados. Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Nuevamente les repito, difícilmente. Les aseguro. Es una palabra que manifiesta una clara dificultad. Difícilmente entrará un rico. Hace entender que lo que falla es la voluntad del rico y no la falta de apertura del reino de los cielos. Si difícilmente entrará, es que el esfuerzo que tiene que hacer el rico es grande, que hay un grado alto de dificultad para que lo pueda lograr. ¿Qué será lo que tiene que hacer el rico para que le sea más fácil entrar al reino de los cielos? ¿De qué dependerá el grado de dificultad que tiene que enfrentar? Los discípulos quedaron muy espantados. ¿Por qué? ¿Qué los espanta? Si son pescadores o empleados, ¿qué podrán tener? Quizás la ambición. La anterior situación del joven que se fue muy triste porque Jesús lo invitó a vender sus posesiones para hacer caridad y luego seguirlo, nos muestra la dificultad que Jesús capta. El joven rico que quería llenar ese vacío le hacía falta, prefirió irse antes que seguir a Jesús. ¿Y qué es lo que le impide a un rico que entre en el reino de los cielos? Tiene que aprender que las riquezas no son un fin, sino un medio, un instrumento que hace posible la caridad, la compasión, el crearle oportunidades al pobre. Jesús cuestiona el apego que se da hacia las riquezas, hacia las posesiones. Es tener la riqueza como un fin. Su posición no se contradice con la parábola de los talentos o la del dinero que el rey le dio a sus súbditos para que lo trabajaran. En esas parábolas, al que ganó 10 le dieron otros 10, al que ganó 5 le dieron otros 5, al que escondió lo trataron de malvado y le quitaron lo que tenía. Es posible que un buen manejo de los talentos sea una gracia recibida del cielo que permite tener facilidades de ganar mucho dinero, y ello es diferente
al comportamiento del rico, que el rico tenga frente a él. Lo que tiene como un fin que le inflama su ego, o es un instrumento que le permite servir y vivir la compasión. De ello se encuentran muchos. Reparten hasta grandes fortunas y vuelven a armarlas y ayudan mucho. Me estoy preguntando si hay testimonios de gente que tenga el don de trabajar y hacer dinero a la vez sea seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Encuentro a muchos ricos que han dejado su riqueza, o hijos de ricos que reniegan de la riqueza de sus padres y la herencia, y también muchos discípulos que viven y trabajan gracias al aporte de esos ricos. Muchos me recuerdan a Zaqueo, por ejemplo, un testimonio que da el Evangelio. Pedro, en nombre de los discípulos, toma la palabra para exponer el caso de ellos. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús asume la inquietud y le responde dos cosas. Una, que son un referente para los demás. Y dos, que de lo que dejaron recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Quiero llamar la atención que Jesús diga recibirán y no dice poseerán o llegarán a ser dueños. Como diciendo, tienen que guardar el espíritu del desprendimiento y habiendo desaprendido el de la posesión o el del apego. La gran dificultad es la atracción hacia el espíritu que ejercen las posesiones. Y esa posesión ocupa el alma, difícilmente deja espacio para seguir a nuestro Señor. Requiere tiempo, pensamiento, dedicación, y cuando el discípulo se dio cuenta ya Jesús no está entre las prioridades de su vida. El espanto de los discípulos quizás se dio porque esta enseñanza de Jesús les movió la raíz de sus intereses. Quizás querían ser ricos o estaban simplemente descubren que la tendencia hacia las riquezas es muy generalizada. Además que la riqueza está muy unida al manejo del poder. Hoy es preciso renovar el llamado de Jesús a sus discípulos. Difícilmente un rico entra al reino de los cielos. Difícilmente un rico llega a ser discípulo de Jesús. O difícilmente un discípulo de Jesús llega a ser rico al estilo del mundo. Las posesiones son necesarias, y más cuando ellas forman parte de un patrimonio familiar que se construye con el aporte de los integrantes. Pero otra cosa es sacrificar el espíritu de Jesús por el afán de poseer. Las habilidades son talentos que es necesario ejercer, pero es también necesario realizar una buena administración de todas aquellas gracias recibidas del cielo para que nos permita acumular un tesoro en el cielo. Y Dios solo lo hace mediante el ejercicio de la compasión. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.